Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Marín, periodista de Prosa Urgente. Hoy vamos a tener un especial a 4 años del Chubutazo, la rebelión popular contra la zonificación minera de diciembre de 2021. Para la ocasión nos vamos a centrar en las publicaciones impresas que hay sobre el tema. Lo vamos a hacer desde la perspectiva que el marxista italiano Enzo Trocero denominó como memoria estratégica. ¿Qué es la memoria estratégica? Para Enzo Traverso es la memoria que recurrentemente en la tradición marxista estaba presente, que tiene que ver con tener una perspectiva de futuro, es decir, hacer balances sobre algún proceso histórico, no por el mero hecho de hacer balance, sino para sacar conclusiones políticas, por ende estratégicas, y por qué no también programáticas, de cara a la intervención en la propia realidad. Es decir, que no estamos frente a un ejercicio meramente académico, sino sobre todo a un ejercicio político. Para esta oportunidad vamos a analizar este librazo de poesía de Laureano Weickilaff, un poeta de Trelew, Poemas empedrados, Fuego y represión. Fue uno de los primeros libros que aparecieron sobre el Chubutazo. El libro del periodista Martín Ulacia, No fue no, una crónica del Chubutazo. El libro de fotografía de la colectiva de acción fotográfica Luan, Chubutahuazo, Solo el pueblo salva al pueblo. El libro de la académica madrinense, al menos vive ahí, no sé si es nacida en ese lugar, Chubutahuazo, desde la cordillera hasta el mar, cómo se gestó la poblada. Y nos referiremos a un artículo en particular de un libro sacado por Ediciones IPS, que es la edición del Partido de los Trabajadores Socialistas, el PTS. El libro se llama Extractivismo en Argentina, saqueos, resistencias y estrategias en disputas. Y el texto en particular al que hago referencia es Resistencia al extractivismo minero, experiencias desde los territorios, escrito por Marta Bernabeu, Ariel Iglesias y Julia Piglionico. Este es el libro, es el capítulo 4 de este libro. Vamos a cerrar con esto porque la idea es analizarlo según más o menos el orden de aparición de los textos. En estos momentos tengo la duda de cuál se imprimió primero, si el de Laureano o el de Martín, pero es más o menos en la misma época. Ahora bien, estaba pensando cómo abordar este análisis, este estado de cuestión sobre las publicaciones. Quiero decir que además de estos libros, obviamente que han habido reflexiones en digital. Yo mismo he escrito algunos artículos. Esto es parte de una investigación más amplia que estoy haciendo para escribir un libro sobre el Chubutazo. Y también ha habido algún que otro trabajo académico, pero que no se imprimió. En esta oportunidad voy a hacer referencia a esto, no porque los trabajos académicos no impresos no tengan alguna potencialidad o no tengan su valor, sino porque, bueno, decidí hacerlo básicamente. Fue una excusa analizar los libros como para recapitular un poco a 4 años, como dije, de esta enorme rebelión popular. Decía, ¿cómo voy a encarar esto? Bueno, primero voy a hacer una contextualización, ¿no? Porque los seguidores de Prosa Urgente más o menos pueden prever
cómo va a ser esto en el sentido de qué contexto le voy a dar al chubutazo. Pero bueno, siempre hay nuevos seguidores, siempre hay nuevos compañeros y compañeras que comparten publicaciones de Prosa Urgente o van al canal de YouTube y está bueno ponerlo en contexto. Es imposible analizar el chubutazo de 2021 sin ponerlo en un contexto más general, que es la crisis económica, social, financiera y política que vivió la provincia en los años previos. Hay distintas formas de abordar esta crisis. En los artículos que yo vengo escribiendo, metodológicamente inscribí el inicio de esta crisis con la muerte del gobernador Mario Das Neves en octubre de 2017. La provincia ya venía mal, venía de varios años de endeudamiento con el propio Das Neves, con Martín Bussi, que lo había antecedido, y Das Neves en las dos gestiones anteriores. Pero en términos generales terminó de explotar con la muerte de Mario Das Neves, porque de alguna manera esos 2 años que estuvo en el gobierno, en base a la espalda que le daba ser el principal referente político de la provincia, con larga trayectoria militante, y después de haber tenido 2 gestiones en donde entre el 2003 y el 2011 logró llevar la provincia al calor de ese viento de cola que tuvo la economía del país luego de la devaluación del 2003 y el crecimiento de los commodities, el precio de los commodities a nivel internacional y demás. Bueno, eso posibilitó que Das Neves creciera mucho políticamente. Decía, ahora bien, ¿qué ocurre? Cuando Das Neves asume el poder en 2015, ya se sabía que él estaba enfermo, termina falleciendo de cáncer, pero como vicegobernador llevó a un ignoto, como fue Mariano Arcioni. Todavía no está muy en claro cómo es que llegó Arcioni ahí. Aparentemente habría sido parte de un acuerdo con Sergio Massa, pero lo cierto es que Arcioni no tuvo o no tenía trayectoria política propia, más allá de ser el escribano de Pan American Energy y de alguna petrolera más. Y algún vínculo con también el kirchnerismo, posiblemente, con, bueno, todo lo que es el círculo de la obra pública en el sur y demás. Este no es un detalle menor porque hay que recordar que yo creo que en octubre o finales de 2017 se conforma la Mesa de Unidad Sindical, la MUS, porque a nivel nacional el gobierno de Mauricio Macri estaba llevando adelante una política de ajuste feroz de la clase trabajadora que fue replicado con algunos atenuantes por parte de Das Neves, pero que con la llegada de Arcioni al poder, eso se profundizó. Arcioni llega al poder, como dije, a fines de octubre, principios de noviembre. Unos días previos, Arcioni había sido candidato a diputado nacional, encabezando la lista de Das Neves. Das Neves lo ubica ahí, y su sector político lo ubica ahí, entre otras cosas porque Das Neves ya venía muy mal. Al vicegobernador nadie lo elige en el pueblo, como tampoco lo elige nadie al vicepresidente. Es un puesto que va como acompañante del que encabeza el Ejecutivo, y entonces no tenía un respaldo popular propio. Hace campaña para las elecciones de diputado nacional, las gana, y el centro de su campaña electoral
fue la militancia del no a la mina, contra la megaminería. Este es un punto importante porque veremos que después Arcioni, como ya todos sabrán, se da vuelta. Se da vuelta entre comillas, porque en una nota que en su momento tuvo cierta repercusión, pero que con el paso del tiempo en ninguno de estos libros se mencionó, que fue un aporte de Prosa Urgente, hacia, no me acuerdo si mayo o junio del 2018, Prosa Urgente tuvo acceso a una folletería que Pan American Silver repartió en Telsen en el marco de una charla prominera en esa localidad, y que uno de los vecinos sacó foto, me la envió a mí, y en exclusiva tuvimos acceso, decía, a esa documentación en la que se decía que en diciembre del 2017 ya Pan American Silver se estaba reuniendo con el gobernador Arcioni, cuando públicamente Arcioni hasta esa época todavía se mantenía como alguien en contra de la megaminería. Después vino una cumbre minera, también en Telsen, esta en agosto, anterior a que a mí me pasaran este documento, llevada adelante por el entonces ministro de Minería a nivel nacional, Aranguren, donde fueron muchos funcionarios y era evidente que Arcioni podía llegar a estar coqueteando, pero públicamente él se cuidaba de avanzar con el tema. Lo cierto es que, decía, este artículo de Prosa Urgente develó que en realidad Arcioni, desde diciembre, es decir, un mes y medio después de haber asumido como gobernador y también de haber ganado las elecciones nacionales como diputado, llevando como principal bandera el no a la mina, ya se encontraba en negociaciones con Pan American Silver, que es la propietaria del proyecto Navidad en la zona de la meseta norte chubutense. Un dato muy importante que creo que muchas veces se pasa por alto. Bueno, ¿qué ocurre? Casi inmediatamente con la asunción de Arcioni a la gobernación, como decía, finales de octubre, finales de octubre, creo que fue el 30 de octubre, o ya estaban unos días previos, bueno, se empieza a desmadrar la provincia, ya no había alguien que aglutinara, digamos, las contradicciones que tenía el régimen, y empezaron a estallar por todos lados. La principal contradicción que tenía el régimen es que estaba sumamente endeudado el Estado provincial. Esa deuda implicaba una erogación automática de los recaudados por las regalías petroleras, que sin entrar a las arcas provinciales se dirigían directamente a Nueva York, Estados Unidos, etc. Entonces, pero eso no alcanzaba. Además, había que llevar adelante un recorte sobre el salario de los trabajadores, que en una primera instancia se manifestó no tanto en un recorte salarial, sino en un pago escalonado. Pago escalonado que vino acompañado también de un intento de recortar los gastos del Estado en general y, a su modo, en los salarios de los estatales en particular. Entonces, a partir de febrero y marzo, pero ya en enero, con una sesión extraordinaria, empezaron a haber movilizaciones. Esas movilizaciones de los estatales involucró el conjunto del movimiento estatal, del movimiento de trabajadores estatales, pero tuvo algunas particularidades muy importantes que no pueden dejar de marcarse a la hora de después entender qué fue el chubutazo de 2021. En lo particular, yo en mi análisis hablo de 3 chubutazos. El chubutazo como acontecimiento, diciembre
de 2021. El chubutazo como proceso, que es lo que estoy tratando de contar en este momento, y el chubutazo como perspectiva estratégica, como agitación política, que a esto también vamos a llegar en algún momento. Muchas de estas cosas ya son públicas porque las he escrito y hay otras que las escribí, pero todavía no las publiqué. La idea es en 2026 publicar el libro, pero bueno, decía, ya estamos hablando en marzo de que una agitación muy grande con cortes de ruta, movilizaciones multitudinarias en capital de la provincia, en Rawson, movilizaciones que venían de los distintos puntos de la provincia. Por ahí, para el que no es de acá de Chubut, tiene que saber que, por ejemplo, el que viene de Comodoro Rivadavia tiene que hacer casi 400 kilómetros, el que viene de la cordillera, en algunos casos 600, en otros 800, o sea, ni hablar de quien viene de Sarmiento. Entonces, era un estado de movilización constante. Ya se empezaba a hablar de un chubutazo. Hay que tener presente, y esto quizás en algún momento sería importante reflexionar sobre el asunto, yo creo que es parte de un trabajo que quiero también hacer, que desde el chubutazo de 1990, que se llevó puesto al gobernador Néstor Per, cada vez que hubo en adelante una movilización, un proceso de movilización, perdón, en donde involucraba a miles de trabajadores durante un tiempo prolongado, siempre estaba el fantasma del chubutazo. Es como que en las masas de trabajadores eso perduró en la memoria histórica de los trabajadores movilizados en Chubut, sobre todo de los estatales. El chubutazo, como concepto, como primera forma de agitación, si mal no recuerdo, fue escuchado por primera vez en los acontecimientos del Treleguazo, ¿no? Cuando el pueblo de Trelew se sublevó porque el gobierno de Lanús había secuestrado a compañeros de la Comisión de Apoyo a los Presos Políticos luego de la masacre de Trelew. Bueno, primero se habló de un chubutazo, pero después claramente de Treleguazo, porque el centro estuvo acá, si bien hubo movilizaciones también en otras localidades. Bueno, decía, pero esa fue como la primera mención de una especie de chubutazo, todos los asos referenciados de alguna manera en el Cordobazo del 69, pero decía, volviendo acá, hay que tener en cuenta que este chubutazo de 1990, que suele ser olvidado, por otra parte, cada vez que se estudia el neoliberalismo a nivel nacional, que muchas veces se suele decir, no, porque la primera gran rebelión fue santiagueñazo, perdón. Bueno, ya habían habido antes rebeliones, pero no importa, no vamos a entrar en estos momentos, pero sí digo que marcó una huella en la memoria de los trabajadores de Chubut, con independencia de los resultados obtenidos. Porque eso también es dispar. Hay compañeros que hablan de un triunfo, hay otros compañeros que hablan de una derrota. Creo que también hace falta un balance sobre eso. Vamos a charlar muy por arriba. Creo que son legítimas las dos lecturas, porque para mí son muy bien justificadas ambas cada vez que yo charlo con compañeros de esa época y que quiero seguir haciéndolo. Entonces, decía, se empiezan a desarrollar movilizaciones, incluso con unos compañeros acá de Trelew, con los cuales nos encontrábamos en las movilizaciones, decidimos sacar una publicación impresa que constó de 2 números. Fue un periódico, se llamó Chubutazo, para que tengan en cuenta de la magnitud de los procesos que estamos haciendo referencia en esta reflexión. En el año 2018. El primer número salió en abril y el segundo número, si mal no recuerdo, salió en mayo. Se vendieron muchos, Estamos hablando de la primera tirada, eran 200, 300 ejemplares, todos pagados, o sea que no regalamos nada.
en distintos puntos de la provincia, y en la última tirada creo que imprimimos 300 o 400, después tuvimos que imprimir como 100 más. Se vendieron incluso en los piquetes en la zona de Sarmiento, ahí en las afueras del yacimiento de Pan American Silver, en las rutas, etcétera, 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 con muy buena repercusión. Ninguno de los artículos se publicó en la web, así que nada, muy linda experiencia con ese periódico que lamentablemente duró 2 ediciones, 2 números. Y que de alguna manera instalaba también, o ayudaba a instalar, esta idea de un chubutazo. Un chubutazo en defensa de las condiciones laborales y contra el desfinanciamiento del Estado. Decía, este es un proceso complejo. No voy a detenerme en profundidad acá, pero tampoco puedo evitarlo a la hora de señalar que hubo algunas experiencias muy interesantes. Por ejemplo, como parte de estos periódicos que yo hago mención del chubutazo, no me acuerdo si en la primera edición o en la segunda, uno de los artículos le fue encargado a la Asamblea Interhospitalaria de la zona oeste de la provincia, que creo que involucraba alrededor de 10 o 12 hospitales, y los compañeros, por lo que yo recuerdo, designaron a uno de los voceros de esta experiencia, muy interesante. Se reunieron varias veces, iban de manera itinerante por toda lo que es la comarca andina y también la zona de Esquel, incluso creo alguna zona de la meseta, y contaron la historia de esta asamblea, que no era antisindical, sino anticonducción sindical de ATE, porque los trabajadores no se sentían referenciados. El epicentro estaba en el hospital de Esquel, pero el resto de los hospitales cordilleranos se sumaron. Entonces estamos hablando de una coordinadora de hospitales que intentó ensayar una interhospitalaria provincial. Yo fui invitado a la primera reunión que se hizo en Los Altares, si mal no recuerdo. Subí entrevistas a Prosa Urgente de esa interhospitalaria muy interesante, y que decía, bueno, fue reflejado en este periódico El Chubutazo. Estamos hablando de un proceso de autoconvocatoria, ¿no? Justamente por fuera de las conducciones sindicales, pero no antisindical. Recalco esto. ¿Por qué lo recalco? Porque también en la docencia se dio esto, y sobre todo en Puerto Madryn. Puerto Madryn ya venía del 2014, 2015 con una gimnasia o un ejercicio muy interesante de autoconvocatorias, y que pegó un salto en 2018, lo tuvo a la cabeza junto con Trelew. Insisto, autoconvocatorias no antisindicales, sino anticonducción sindical, en ese momento en contra de la conducción de la Celeste a cargo de Goodman. Ocurre que, y simplificando, ¿no?, esto, si mal no recuerdo, fue el 30 de mayo o el 31 de mayo, un grupo de docentes autoconvocados ocupa el Ministerio de Educación de la provincia del Chubut en horas de la mediodía, creo, tarde. Yo voy a cubrirlo para Prosa Urgente y debo haber ido tipo 7, 8 de la noche. Cuando salí del laburo, pude ingresar, pude entrevistar en vivo y demás. Y cuando quiero acordar salgo y veía gente afuera. La cuestión es que esta intervención de los compañeros docentes autoconvocados desbordó a la conducción sindical, que no quería saber nada con ese toma. No le quedó otra cosa que ponerse a la cabeza de esa toma, y al otro día ya eran miles de compañeros afuera del Ministerio de Educación. Los que saben, los que conocen este proceso, recordarán que, bueno, se hizo un acampe, afuera se levantaron decenas de construcciones por escuelas,
en donde hacían guardia representantes de distintos establecimientos educativos, primaria, secundaria y demás. Eso permaneció, creo que hasta el 4 o 5 de julio, todo junio. Estamos hablando de una cuadra inmensa llena de carpas, en realidad levantada con maderas y demás, una avenida ancha. Bueno, una experiencia muy interesante. En paralelo a esta toma, se empezaron a desarrollar tomas de edificios públicos en el resto de la provincia. La provincia empezó a levantarse, se desarrollaron también piquetes, corte de ruta y demás. Yo considero que el balance de esa lucha fue un triunfo relativo, en el sentido de que se logró un aumento salarial según el índice del precio al consumidor de la Patagonia, pero se continuó con el pago escalonado. Primero se le pagaba creo que se pagaban en 3 o 4 tandas. En una primera instancia, sueldos más bajos y así escalonadamente hasta los más altos. Recalco que no eran solamente los docentes, no eran solamente los trabajadores de la salud, era la planta estatal en general, auxiliares de la educación, viales, etc. Antes ya se había desarrollado una carpa de la mesa de unidad sindical afuera de Casa de Gobierno. La mesa de unidad sindical fue un acuerdo por arriba de las cúpulas sindicales para tratar de contener el descontento de miles y miles de trabajadores, movilizaciones de 10.000 personas, incluso más en Rawson, movilizaciones de 5.000, 10.000 personas en Rawson, y capaz que tenías otros tantos movilizando en otros puntos de la provincia. Estaba toda la provincia movilizada con corte de ruta y demás. 2019 vienen las elecciones para gobernador y también para presidente. Acciones decide adelantar las elecciones, pero 2 meses antes decide restablecer el pago en tiempo y forma, es decir, da de baja el pago escalonado de cara a las elecciones. Gana las elecciones y creo que, no sé si pasaron 10 o 15 días y volvió el pago escalonado, la provincia se volvió a prender fuego, esta vez con una experiencia de la clase trabajadora, siempre estatal estamos hablando, que había hecho ya su experiencia con las conducciones sindicales y con AMUS, y empezaron a desarrollarse cada vez más y más autoconvocatorias, incluso levantamientos populares, como ocurrió en Río Mayo o en Sarmiento, en estos momentos no recuerdo bien, pero creo que fue en Río Mayo, cuando afuera, en la ruta, cuando un corte de ruta llevado a cabo por docentes, la mayoría de ellas mujeres, iba a ser reprimido por la policía para que pudieran pasar los trabajadores petroleros. Resulta que los trabajadores petroleros se bajan de los vehículos, sobre todo de los colectivos y demás, y se suman a la lucha del pueblo, que además el pueblo se levanta y va a la ruta a enfrentar a la policía. No hubo enfrentamientos, pero sí hubo una acción de enorme solidaridad para evitar la represión. Estoy tratando de pensar cómo hacerlo más corta. En ese año también mueren 2 docentes, Cristina y Jorgelina, luego de participar de una asamblea de delegados provinciales en Rawson. A la vuelta tuvieron un accidente en Comodoro Rivadavia. Esa noche la docencia salió en rebelión hacia afuera de la legislatura, donde había un acampe, y quemaron parte de las instalaciones de legislatura y también un sector de Casa de Gobierno. Sí, la provincia estaba muy movilizada, era constantemente tapa de los diarios a nivel nacional y a nivel nacional también venían los medios de comunicación y demás. De alguna manera muchos decían
que era un anticipo de lo que podía llegar a venir en un corto plazo y demás. Bueno, Alberto termina ganando las elecciones a nivel nacional, asume Alberto Fernández junto con Cristina, y acá hay un detalle muy importante que está olvidado en todos los libros. No le voy a pedir a un libro de poesía que se acuerde de este detalle, pero sí me parece no menor que los 4 libros no hagan mención a esto, porque creo que de alguna manera esbozan una forma de afrontar el estudio de este proceso relativamente unilateral, dependiendo de cada uno de los autores, algunos con más acento, otros con menos, que es el abordaje ambientalista de un proceso que es sumamente más complejo que la defensa del agua, como ustedes se están imaginando, porque hasta ahora no hice referencia a la cuestión de la megaminería, a diferencia de todos los abordajes, de todos los textos que analizan este tema. Lo primero que te dicen es: Chubut tiene una larga tradición en defensa del medio ambiente. No lo niego, pero yo lo estoy encarando desde otro lugar. ¿Cuáles son los 2 aspectos que yo te quiero mencionar? Hay uno que está señalado en todos los textos, pero hay otro que no. ¿Cuál es? Primero, dejando de lado estos 2 aspectos, hay que señalar que en 2019 Mendoza vive una rebelión popular de alrededor de 10 días porque el gobernador de entonces, Suárez, si no me equivoco era el apellido, deroga la ley 7722, la que los mendocinos llaman guardiana del agua, que prohíbe la megaminería con uso de sustancias químicas, sobre todo de cianuro. Esto es festejado por Alberto Fernández a nivel nacional, pero luego de una enorme rebelión popular, los mendocinos logran dar vuelta a eso. Hoy en día los mendocinos se encuentran nuevamente en las calles luchando porque el actual gobernador, también radical, Cornejo, avanzó con la megaminería, así que le envío un gran saludo a los compañeros mendocinos en lucha. Son miles y miles que están en las calles. Decía, ¿cuáles son los 2 aspectos? Alberto Fernández dice: nosotros vamos a ayudar a Chubut, sabiendo que estaba desfinanciada, endeudada y demás, pero para que nosotros ayudemos a Chubut, Chubut también tiene que hacer lo suyo. Este era un mensaje al gobernador: quiera hacer lo suyo, avanzar con la megaminería, como lo hizo Mendoza. Eso está en los 4, creo que en los 4, no me acuerdo si en el chubutaguazo de imágenes muy interesante está, pero en los otros seguro está. Pero después hay un aspecto que no menciona nadie, que fue la orden de Alberto Fernández para que Chubut lleve adelante una reestructuración del Estado. Esta reestructuración del Estado no es otra cosa que un ajuste fenomenal sobre las condiciones de vida de los trabajadores. Y está ausente. Está ausente en todos los análisis que se hacen sobre este proceso. Esa reestructuración del Estado se terminó llevando adelante. Por ahí no de la forma en que hubiese querido Alberto Fernández y el propio Arcioni. Pero de alguna manera, los peronistas opositores a Arcioni e incluso los radicales o la oposición patronal, implícitamente, frente a las movilizaciones que después empezaron a ocurrir contra la megaminería, implícitamente estuvo el megaminería no, la estructuración del Estado sí. Yo escribí en su momento sobre eso. En su momento yo estaba militando en política obrera y también lo escribí en prosa urgente.
Y hacia 2019 ya empezaron las movilizaciones nuevamente contra la megaminería, no porque antes no se movilizase, sino que porque la amenaza era más patente, porque ya abiertamente el gobierno decidió avanzar sobre ese tema. Y acá quiero llegar a un punto interesante antes de parar 2 segundos para hacer una pausa, que es que por primera vez se empezó a hablar de Chubutahuazo hasta donde yo tengo entendido. Según mi memoria y según lo que pude recabar charlando con algunos compañeros, el Chubutahuazo fue una especie de licencia poética de un compañero de acá de la zona, el Topo, que por lo menos muchos lo escucharon a él, quizás ya antes otros compañeros lo habrán dicho. Pero ¿qué ocurre? En esa época, y todavía me llegan a veces comentarios sobre el tema, hubo una discusión sobre cómo encarar la situación. Estaban los compañeros que agitaban el Chubutahuazo y decían hay que militar contra la megaminería, desligando la cuestión megaminera de todo el conflicto de ajuste fenomenal sobre las condiciones de vida. Por un lado, llevada adelante por la política estatal, contra los trabajadores estatales, pero contra el conjunto de los trabajadores. Durante todo este tiempo que yo estoy hablando, cerraron fábricas en el Parque Industrial Textil de Trelew, cerró Cerámica San Lorenzo, si mal no recuerdo, a principios del 2017, una histórica cerámica en Puerto Madryn, cerró la planta de la embotelladora Pepsi, histórica planta también acá, se perdieron miles de puestos de trabajo en la industria petrolera, en donde se estaba llevando una contrarreforma laboral. De hecho, ya durante el final de la etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, finales del 2015, ya había comenzado eso y se profundizó con el gobierno de Macri. Es decir, que no es que solamente el ajuste era sobre los trabajadores estatales. Había un sector más ligado al progresismo, acá en Trelew, en la Unión de Asamblea de Comunidades de Trelew, que fue de alguna manera copada, hay que decir la verdad, por el Partido Municipal por Trelew. Bueno, se intentó instalar lo del Chubutahuazo, otros compañeros planteábamos la consigna de por un chubutazo contra la megaminería y el ajuste. A veces salía un flyer con esta consigna, otra vez es otra. La cuestión es que los sindicatos tomaron la del Chubutahuazo. O sea, el Chubutahuazo, que ahora vamos a hacer referencia, no comenzó como consigna, no apareció de la nada en el 2021. La consigna del Chubutahuazo ya se escuchaba a finales del 2019 y sobre todo en el verano del 2020. Y entró en choque, en disputa contra quienes planteábamos que esto no era solamente una lucha socioambiental, sino una lucha que involucraba al régimen económico y político en su conjunto. Entonces era una lucha de estrategia política entre quienes planteábamos que había que unir las luchas y quienes planteaban que había que ir por carriles separados. En especial el Partido Municipal por Trelew en Trelew. No sé cómo se habrá dado en otras localidades, pero acá el Partido Municipal por Trelew, lamentablemente, muchas veces con gran parte de la izquierda de Trelew mirando para otro lado, porque no se querían enfrentar, planteando estas luchas por separado, que en algunos casos involucraban golpes bajos, como por ejemplo no respetar mandatos de asambleas populares que decían, por ejemplo, dentro de 2 días tenemos que movilizar la Casa de Gobierno. O por ejemplo, en mi caso, tenía que comerme en alguna asamblea, porque estábamos dando una lucha política, que la principal referente en ese momento del Partido Municipal por Trelew, Mariela Flores Torres, me acusaba de machirulo porque yo a ella le había dicho oportunista. Entonces, como se quedó sin argumento frente a la posición que ella defendía, intentó resolver una cuestión política, de estrategia política, involucrando una cuestión moral que tiene que ver la violencia contra la mujer.
todo inventado, quedó en ridícula, pero bueno, la acusación estuvo. Hago referencia a Minería Forest Torres porque los que siguen Prosa Urgente sabrán que este año hubo una muy grave acusación contra ella por testimoniar en favor de policías que torturaron a compañeros en el año 2019. Volvemos, 2019, compañeros que fueron a luchar contra, si mal no me recuerdo, la creación de una ley o un ministerio de minería que un ministerio de hidrocarburo y minería, si mal no recuerdo, o un código minero y de hidrocarburo. La cuestión que después de esta represión a los compañeros, eso no pudo avanzar con la minería, pero sí con los hidrocarburos. Decía, ya la sociedad empezaba a movilizarse. Estamos hablando de 2019, principio de 2020. Venimos a 2020, marzo. Nuevamente los trabajadores estatales empiezan a salir a las calles, empiezan a venir autoconvocatoria y aparece la cuarentena por el COVID-2021. Aguárdenme un segundo y ahora continúo. Bueno, disculpen la interrupción, vamos a tratar de ir más rápido porque si no, esto va a durar 2 horas y es probable que dure 2 horas. Yo ya me lo imaginé. 2020. Relativamente apaciguó las aguas a nivel nacional, pero en Chubut no pasó eso, ¿eh? El mismo día que se decreta la cuarentena, trabajadores de la pesquera Firsa en Rawson toman la planta por falta de pago en tiempo y forma. Inmediatamente, ¿eh? Creo que fue la primera toma de fábrica a nivel nacional. A las pocas semanas, los trabajadores estatales, aún en cuarentena, se movilizan autoconvocados, sobre todo en Trelew, estatales en general y sobre todo docentes en particular. Las conducciones sindicales, en ese caso la Celeste, para el caso docente, trataba de negacionista a los trabajadores por movilizar por mejores condiciones de vida contra el pago escalonado que continuaba y el congelamiento salarial. Y a las pocas semanas también empiezan a movilizar textiles de Sedamil, la fábrica textil más importante que tenía el parque industrial. Creo que tenía entre 400 y 450 trabajadores. Y estoy tratando de recordar la fecha. No me acuerdo si fue el 30 de mayo o por ahí. Pero bueno, en algún momento toman la fábrica porque la cosa se venía complicada. Y en paralelo, los trabajadores de Firsa también acampan en un depósito que tenían en el parque industrial donde quedaba Foderami antes, que era otra textil que cerró con el kirchnerismo, si mal no recuerdo. No, cerró con el macrismo. No, con el kirchnerismo. Bueno, decía, Foderami está a 300, 400 metros de Sedamil. Es entonces que después de un par de marchas se forma una especie de comisión y unen las luchas, y por primera vez, yo creo que en 1 o 2 décadas, y no sé si más, eso estaría bueno que algún historiador de acá de la zona lo confirme, se convocó a una movilización entre, escuchen bien esto porque es un dato muy importante para que veamos en qué contexto se dio el Chubutazo de 2021. Trabajadores de la pesca de Firsa, específicamente de Firsa, no de la pesca en general, sino de Firsa, autoconvocados porque el sindicato no los estaba defendiendo,
Trabajadores de la textil Sedamil, autoconvocados, más allá de que el sindicato iba y dejaba algún pollo de vez en cuando, y trabajadores autoconvocados, estatales en general y docentes en particular. La marcha comenzó muy emotiva en Sedamil, se vino por la avenida La Plata, que es la avenida central en el parque industrial. Ahí se sumaron los trabajadores de Firsa. Fuimos pasando por todos los barrios populares alrededor del parque industrial y en el centro se sumaron los estatales. Fue una marcha hermosa, muy emotiva y sobre todo muy significativa, porque estamos hablando de procesos de autoconvocatorias en los tres casos y con el beneplácito de toda la población en el marco de una cuarentena muy rigurosa. Y quiero dejar aclarado por las dudas, porque nunca falta un bobo, de que yo estaba a favor de la cuarentena, pero una cosa es estar a favor de la cuarentena y otra cosa es quedarse de brazos cruzados cuando recibís un ataque patronal. Entonces, muy bien los trabajadores por movilizar, con todos los resguardos para evitar o hacer difícil un contagio. Lamentablemente las tres luchas terminaron en una derrota, pero no quiero dejar de señalar esto porque se puede caer derrotado de muchas formas, pero en plena cuarentena todavía seguía movilizado Chubut. Y eso no pasaba en todos los lugares. Sí pasó en Neuquén con la lucha de los trabajadores de la salud, que se los conocían como los elefantes neuquinos. Puede haber habido alguna experiencia más, pero en términos generales, digamos que durante la cuarentena no hubo tanta movilización. Acá en Chubut sí. Después de del comienzo de la segunda parte del año, eso se empezó a apaciguar un poco. Y acá ocurre un detalle muy importante que tiene que ver con la cuestión megaminera, que la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, que nuclea a las asambleas de la mayoría de las ciudades, decidió avanzar e impulsar en plena cuarentena la juntada de firmas por una iniciativa popular por segunda vez, porque la juntada de firmas que se dio para el año 2014 se juntaron 13.007 firmas, si mal no recuerdo. Fue bastardeada por la legislatura del Chubut en el año 2014, en noviembre de 2014, y cuando se fue a tratar esa iniciativa popular, porque tenían la obligación de tratarla, modificaron su contenido de tal manera que se terminó convirtiendo una ley que era contra la megaminería en una ley de zonificación minera, que quedó registrada a nivel nacional como un papelón, entre otras cosas porque se tomó foto al diputado peronista Gustavo Muñiz, donde recibía órdenes de, si no me equivoco, un CEO de Pan American Silver. Bueno, 2020, en plena cuarentena, había que juntar entre, creo que 13.000 y 14.000 firmas, se juntó el triple, alrededor del triple, más de 30.000 firmas en cuarentena, un mérito enorme. ¿Cuál es la lectura con respecto a eso? Lamentablemente después no se dio dictamen y no se avanzó. No me acuerdo si no se dio dictamen o se votó directamente en contra. Me entró la nebulosa ahora en este momento, pero lo cierto es que en mayo del 2021, cuando la legislatura decidió no avanzar sobre esto y sí empezar a trabajar una ley de zonificación minera, se llevó adelante un corte de ruta 3 o 4 días que después terminó con un desalojo tipo 4 o 5 de la mañana. Pero está bien, desde el punto de vista del proceso o del objetivo principal, que era la aprobación de esta ley, uno puede decir, salimos derrotados.
Y esa lectura, en una primera instancia, uno podría decir que es la correcta. Sin embargo, esto no es así. Porque desde el punto de vista de los acontecimientos que después ocurrieron en 2021, la agitación de la iniciativa popular, escuchen bien esto, no solamente a nivel provincial, pero en particular en las barriadas de Rawson y en específico en el puerto de Rawson, fue fundamental para la generación de conciencia de los trabajadores de la pesca y de sus familias, para que después, a finales de 2021, estamos hablando de un año y medio más tarde, esos trabajadores enfrentaran la represión policial y sean un factor clave para dar vuelta la aprobación de la zonificación minera. Hubo un trabajo impresionante, sobre todo de las compañeras de la Unión de Comunidad, de la Unión de Asambleas de Rawson y de Playa. Hago énfasis en este caso en la cuestión de género porque no es que estamos hablando de que eran 50% mujeres y 50% varones, o un poco más de mujeres, un poco más de varones. No, efectivamente eran muchas más las mujeres, no sé si llegó a haber varones, en esa agitación en el puerto. Esto es todo parte de un trabajo que yo estoy haciendo ya con entrevistas a compañeras que se han encargado de esto. Compañeras que iban al cantado de los trabajadores del Estiva, donde se sortean qué trabajadores van a ir a trabajar ahí en la descarga de los barcos en el puerto, que volanteaban en los barcos, que volanteaban en las plantas pesqueras. Bueno, efectivamente hay que ver, o hay que hacer un análisis porque eran mujeres. Posiblemente muchas de esas mujeres trabajaban en la pesca o eran compañeras de trabajadores de la pesca, o por otros motivos, por ahí más complejos, que hay que analizarlo en algún momento, pero lo cierto es que eran compañeras. Bueno, ¿a qué voy con esto? Es que hubo un trabajo previo que esto que estoy diciendo no está presente en ninguno de los libros mencionados, más allá de que sean libros interesantes. Ahora voy a entrar en tema sobre el asunto, pero quiero resaltar esta cuestión, porque la IP fue derrotada desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista político fue un triunfo enorme, porque posibilitó la toma de conciencia. Incluso yo tenía cierto escepticismo con la IP en su momento. Esta investigación me llevó a cambiar un poco la opinión que tuve en su momento, porque en realidad, en última instancia, hasta podemos decir que, si bien no se lo tomó de esa manera, la IP pudo haber sido una excusa para la agitación política. ¿Qué agitación política? La defensa del agua. Bueno, llegamos al 2021, al 15 de diciembre de 2021, y se aprueba la zonificación minera. Y no voy a entrar en detalle ahora sobre el acontecimiento ¿no? de la rebelión popular, sino que lo que voy a hacer es analizar este acontecimiento a la luz de lo que tenemos acá. Todos libros que obviamente recomiendo leer, pero que tienen sus puntos fuertes y puntos débiles. El primero que salió es este de Laureano Wiquelaf, cuya portada la hizo Gastón Spur, que bueno, como se imaginarán, acá hay varios manifestantes tirando piedras
eh, contra la represión. Creo que fue inspirada en algunas fotos que él vio. ¿Cuáles son los puntos fuertes del libro? Los puntos fuertes son el hecho de que él se centró en muchos de los protagonistas de la rebelión. Laureano estuvo en la primera línea de la lucha esos días en Rawson. Fue protagonista. Nos cruzamos todo el tiempo con él. Es un poeta con mucha trayectoria acá en la zona. Obviamente que prima una visión subjetiva del asunto, porque es poeta. Pero dentro de esa subjetividad hay cuestiones claramente objetivas. Tiene el mérito de tomar ejemplos concretos de personajes específicos y de abordar desde una perspectiva poética el rol de ese personaje específico dándole un sentido general. Eso creo que es el mérito del libro. Un libro, insisto, de poesías, contado por uno de los protagonistas del Chubutazo. Así que bueno, no sé si lo reeditó, porque me parece que se deben haber agotado todos los ejemplares, pero llamo a que Laureano se ponga las pilas y lo vuelva a editar. Casi en paralelo con este libro, el periodista, ya creo que no vive más en Comodoro Rivadavia, pero en ese momento lo hacía ahí, Martín Ulacia sacó esta crónica del Chubutazo, que bueno, yo la considero imprescindible porque, tiene un mérito muy grande este libro. Creo que lo sacó en marzo, si no me equivoco, o abril. No más de eso, marzo, abril o mayo. El Chubutazo fue en diciembre del 21, esto salió en marzo, abril o mayo del 22. Y tiene una gran recopilación de testimonios de algunos protagonistas del Chubutazo, pero sobre todo de comunicados de distintas organizaciones, universidades, sindicatos y demás, que él fue ordenándolos cronológicamente y que obviamente a la hora de estudiar el Chubutazo te facilita mucho el ordenamiento de las jornadas, porque con el paso del tiempo siempre hay cuestiones que se pueden olvidar. Entonces se tomó el trabajo, evidentemente no lo hablé con él, pero evidentemente debe haber sido así, de pasarse todo el verano haciendo entrevistas, recopilando este trabajo, y creo que en ese sentido está bien. Él creo que recalca, no me acuerdo si en la introducción, en algún pasaje, recalca que es un libro periodístico en el sentido de reconstruir los acontecimientos, no con pretensiones teóricas. Así que bueno, esos son algunos de los puntos fuertes que tiene el libro. Obviamente es un lugar obligado, si querés estudiar el Chubutazo. Creo que hay una segunda edición, yo creo que compré la primera, a ver. No sé si la segunda, sí, es la primera edición, no sé si la segunda edición habrá tenido alguna corrección. Desconozco esto. Si fue así, le digo a Martín Ulacia, si llega a estar viendo este análisis, bueno, que lo comenta ahí en el canal de YouTube. Algunas cuestiones, algunos límites. Bueno, un límite que está presente en casi todos los libros: lenguaje inclusivo.
Lenguaje inclusivo inconsecuente por parte de Martín Ulacia. Lo usa a veces sí, a veces no. A ver, en última instancia es mejor que lo use poco, porque si no el libro hubiese sido ilegible. Pero por otra parte, si vos adherís al lenguaje inclusivo, lo adherís y adherís. Yo creo, bueno, ustedes ya saben, me conocen varias veces, he escrito artículos, me he referido a esto en más de una oportunidad en este canal. Estoy en contra del lenguaje inclusivo por cuestiones políticas, estratégicas, pero también comunicacionales. De hecho, en los próximos días, de acá a 10, 15 días, va a salir un artículo mío que creo que el título va a ser algo así como Periodismo y Comunicación, Periodismo, Comunicación Social y Lenguaje Inclusivo, donde voy a analizar el uso del lenguaje inclusivo desde el punto de vista periodístico y de la comunicación social. En estos días han pasado algunas cuestiones acá en el activismo trelewense que hizo que volviese sobre este texto que lo tengo muy iniciado hace un tiempo, pero que por cuestiones de tiempo no pude continuarlo. Decía, se pega un tiro en el pie solo Martín acá. Si sacás una tercera edición y no lo hiciste en la segunda, corregilo de la X porque está de más. Decía, importante trabajo de recopilación de las declaraciones. Después tiene otro límite, y que este límite para mí tiene cierta responsabilidad de él por cómo encaró la cuestión sin que por esto implique que no sea una visión relativamente hegemónica dentro del activismo de la zona, que es el hecho de poner mucho énfasis en la cuestión de la represión y de infiltrados en la rebelión popular y no tanto en los enfrentamientos o en el aguante del pueblo contra esa represión. Entonces, por ejemplo, Alejandra Sepúlveda, otra periodista de acá de la zona, a la que él entrevista como protagonista del chubutazo por haber estado trabajando, bueno, hace lecturas políticas y también pone mucho énfasis en esto de que habían infiltrado. Después se dan cuenta como que sí, también habían infiltrado, pero había descontento, no solamente por la cuestión del agua, sino por el hambre y demás. Pero medio como que esta segunda parte del descontento tiene un peso menor en comparación con el tema de los infiltrados y de la represión. Y está presente en el libro. Creo que este es un límite del libro de Ulacia, pero que quiero recalcar que no es un límite solamente de él, sino, salvo para el caso de Laureano, es un límite del resto. Él termina reconociendo que el 16, ahora vamos a ir a ese tema, el 16, que es el segundo día, la minoría se aprueba el 15, el 16 es cuando se quema Casa de Gobierno y demás, es uno de los días más intensos del chubutazo, pero termina, no deja de ser un día más dentro de los 7 días. Insisto, esto no le quita valor al libro, es un documento importantísimo, creo que hay que leerlo, pero con estos límites. Bueno, vamos a ver si terminamos hoy, si no lo vamos a tener que hacer en 2 partes. Ahora viene otro libro, que es este del Chubutahuazo, que tiene un mérito muy grande, que es el haber registrado todo este proceso a nivel fotográfico. También, lectura imprescindible, hay que leerlo, verlo, disfrutarlo. Se llama Chubutahuazo. Yo estuve en la presentación del libro porque, según los compañeros, creo que primó la cuestión del agua, pero no tanto por eso, sino que para ellos no hubo un chubutazo porque
no se logró la renuncia de Arcioni. Hay que ver por qué no se logró la renuncia de Arcioni. Eso va a ser materia de análisis ahora también. Pero para que haya un chubutazo, no necesariamente tiene que haber la renuncia del gobernador, porque si lo que pretendemos es repetir experiencias históricas como la de 1990, y solamente va a haber chubutazo si renuncia un gobernador, ¿qué pasa con todos los asos antes habido y por haber? No es un criterio muy serio. Pero bueno, decía, también un libro muy interesante. Por momentos, en algunos pasajes un poquito tendencioso, porque veo como que algunos personajes se repiten en las fotos. Se ve que son amigos de quienes son fotógrafos, y hay otros que fueron muy importantes, no aparecen acá, pero recurrentemente aparecen los mismos. Parece que, y no sé si cumplieron un papel tan importante en el chubutazo. Así que bueno, igual, lectura obligada, lo recomiendo, está bueno. Tiene un vicio, pero no es solamente de ello, es un vicio que siempre encuentro a todas las coberturas fotográficas de las rebeliones populares o de las movilizaciones, que es el hecho de no darle tanta importancia a las masas y sí quedarse con algún aspecto general de algún afiche, de algún cartel, alguna cara, que está todo bien, eso. Entiendo que un fotógrafo desde el punto de vista artístico quiera detenerse en eso, pero si hay una movilización de masa está bueno que es reflejada. Bueno, vamos a ir ahora al libro de Anna Mariel Weinstock. A ver, este libro, en los hechos, para mí, ¿no? Puedo estar equivocado, todo lo que yo diga acá puede ser motivo de crítica, no tengo ningún problema. Yo creo que se está convirtiendo de alguna manera en la lectura oficial del activismo socioambiental. Creo que lo compré en marzo del año 2024. Y bueno, aquí hay algunas cuestiones para ver. Primero que nada, es imposible no tener diferencias teóricas y políticas con este libro, porque está escrito desde una perspectiva decolonial, es decir, posmoderna, perteneciente a una corriente que en última instancia se valió de la crisis teórica, política y estratégica del marxismo tras la derrota de los proyectos revolucionarios de los años 60 y 70 a nivel mundial. Corriente teórica recontrafinanciada por el establishment a nivel internacional. No estoy diciendo que a Anna Maria Weinstock la financia la CIA. Estoy diciendo que la corriente decolonial, los posmodernos y demás se valen de becas, de investigación, de la hegemonía en los claustros universitarios, porque hay un interés económico y político detrás, que es su evidente carácter inofensivo frente al régimen político, en contraposición con el marxismo. Hay un montón de cosas escritas sobre el tema, los clásicos, Alex Kalínico contra el posmodernismo, Terry Eagleton, Ilusiones de la posmodernidad, librazo de Terry Eagleton, Perry Anderson, Orígenes de la posmodernidad, Mensing Good, el texto en donde polemiza con el postmarxismo también. Bueno, hay un montón de cosas. O sea, obviamente que esto no es una ocurrencia mía. Así que bueno, por ahí los que no conozcan del tema, les recomiendo leer estos textos. Aquí ya tenemos una diferencia obvia. ¿Por qué resalto esto? Porque después vamos a tener, por ejemplo, corrientes políticas que son parte del movimiento socioambiental acá en la zona, que comparten mesa con Anna Maria Weinstock e incluso le hacen entrevista,
pero que en ningún momento polemizan teóricamente ni estratégicamente con esta cuestión. Desde una perspectiva marxista, más bien, le hacen un acompañamiento. Acá hay un tema que es fundamental. O sea, los marxistas tenemos una teoría, un método de abordaje, y eso tiene que estar puesto en valor cada vez que nosotros hacemos el análisis de un proceso en particular. Bueno, no hay una crítica todavía a este libro, así que esta va a ser la primera. Resalto algunas cuestiones positivas y después algunos límites que también haré. Ana María Weinstock. ¿Puede ser una Patagonia? Creo que hay una sola. Sábado, casi 11 de la noche, merecía una cerveza. Decía, le pone chubutahuazo porque para ella prima lo ambiental y la cuestión del agua o lo socioambiental y la cuestión del agua sobre otras problemáticas. Pero hay algunos límites que son muy obvios. A ver, ¿existió un chubutazo? No existió un chubutazo, perdón. Existió un chubutahuazo, pero ojo, en Madrid no hubo un madrinahuazo, hubo un madrinazo, un segundo madrinazo. Es decir, que hubo un madrinazo dentro de un chubutahuazo. Las características que ella menciona de ese madrinazo están mucho más cerca de ser un madrinahuazo que de ser un madrinazo, por otra parte. Ella relativiza un poco el hecho del chubutazo, desconociendo, no sé si intencionadamente o no, toda esta disputa que hubo anteriormente sobre la cuestión del chubutazo y del chubutahuazo. Puede ser un cosito de queso y uno de salame. Y como si esta polémica se diera meramente en este periodo. Ahora bien, como yo decía, el chubutazo y el chubutahuazo en realidad es una discusión hasta estratégica, podría llegar a decir, en cierto aspecto. Hay una nota a pie de página donde intenta justificar. Para mí es muy floja la justificación de Ana María Weinstock en este tema, porque si hubo un chubutahuazo, hubo un madrinahuazo, no hubo un madrinazo. Tiene que haber coherencia con respecto a eso. Ahora, si hubo un madrinahuazo, si hubo un madrinazo, también hubo un treleguazo. También hubo un esquelazo, un comodorazo. Ahí también hay otro límite, porque es exacerbar los regionalismos en un proceso que fue provincial. Hubo distintas formas de expresión de esa rebelión. Yo creo que efectivamente hubo un chubutazo porque hubo una rebelión que, como dije con antelación, excedió la cuestión socioambiental. ¿Por qué? Porque ya veníamos de un proceso más extenso de lucha de clases en la provincia, y en ese marco, el momento socioambiental es un episodio más de una lucha más general. Un episodio importante y posiblemente el más importante quizás desde el punto de vista de la movilización. Ahora bien, ¿qué fue lo singular de este chubutazo?
Muchos dicen la impresionante movilización. Miren, la provincia se estaba prendiendo fuego hace 2 años. No hay que olvidarse que en 2018-2019 hubo un montón de movilizaciones relativamente parecidas a la de diciembre de 2021, quizás con menos gente, pero en términos generales la provincia vivía movilizaciones importantes. Ya vivió en otras oportunidades movilizaciones del mismo estilo, como por ejemplo en 1990, como por ejemplo en 2001. O sea, no, el hecho de la masividad, que es importante para caracterizar un ASO, en este caso en particular, no puede ser el único aspecto. El aspecto fundamental de este chubutazo consistió en que se desarrolló una rebelión popular monumental con epicentro en Rawson y en segunda instancia en Trelew, de enfrentamiento con la policía y con el Estado, en donde miles de vecinos, trabajadores de los sectores populares, no se quedaron de brazo cruzado frente a la represión, que fue salvaje, y salieron y enfrentaron a la policía. Y bueno, hay que ver el saldo de eso. Si hubo una derrota en las calles, si hubo un empate técnico, si hubo una victoria. Yo creo que hubo una victoria militar por parte de quienes movilizamos, lo que no implica que hayamos estado cerca de la toma del poder o algo por el estilo, pero ojo, Arcioni pudo haber estado cerca de ser derrotado. Estamos hablando de miles de gente, sobre todo de pibes y pibas de los barrios más postergados de Rawson, que movilizaron en masa, que el miércoles, cuando se aprobó la megaminería, éramos poquitos afuera de Casa de Gobierno. Que primero se llevaron en cana a 2 compañeras. Esto que voy a decir por ahí no se sabe públicamente. Hubo una represión ahí, pero una de las tantas que hubo en estos años que yo comenté, donde todos estos años siempre hubo represión, no fue mucho más salvaje, si bien estaba totalmente militarizado Rawson. Pero si uno tiene que fechar el chubutazo en cuanto a enfrentamiento policial, tiene hora precisa, que en este momento no la recuerdo, pero debe estar entre las 22:20, 22:30, 22 horas. Hubo un momento en que nos dimos cuenta, habremos sido 20 o 30 personas que estábamos afuera de la legislatura, donde ingresan los vehículos, o donde salen los vehículos. Nos enteramos que ahí estaban las compañeras detenidas, estaba la Comisión contra la Impunidad, también negociando. Y entre los manifestantes hubo uno que no se sintió muy representado por la respuesta policial, tiró una piedra, los policías se asustaron, dispararon, y desde ese instante hasta las 4 o 5 de la mañana fue constante la represión y el enfrentamiento contra la policía. Son detalles que te lo puede contar alguien que estuvo ahí, no es autobombo, pero los que estuvimos ahí lo podemos contar. Retrocedimos, empezó a caer cada vez más gente y fue un constante avance y retroceso por todas las calles de Rawson hasta altas horas de la noche. Yo creo que caía en mi casa tipo 4 de la mañana, vivo en Trelew. Íbamos a un barrio
volvíamos, estábamos en el centro, estábamos en la zona del Banco Nación, venían las camionetas, nos disparaban ferozmente, de manera impune, pero hubo resistencia, una resistencia impresionante. Los milicos tenían vía libre para reprimir. Y entonces, bueno, hubo detenidos, muchos heridos y demás. Al otro día, el 16, es cuando se produce la enorme rebelión, donde se queman casas de gobierno y demás. Y como voy a tratar de justificar en el libro que estoy escribiendo, pues ya lo adelanto acá y ya lo he dicho infinidad de veces, cuando terminó esa jornada, el partido ya estaba 4-5-0. El partido ya estaba 4-5-0 cuando se terminó esa jornada. La plaza de Rawson, que se estaba remodelando, quedó totalmente destruida. Casa de Gobierno quedó totalmente quemada. Se quemó el Superior Tribunal de Justicia. Casi queman comisaría. Quemaron patrulleros, camionetas. Acá, en el libro de Ulacia, se relativiza un poco la quema de los 16 edificios públicos. Mirá, yo, incluso en algún testimonio se relativiza lo del Ministerio de Educación, pero yo lo vi, estuve ahí, y fue la gente. O sea, siempre en toda rebelión popular vas a tener infiltrados, pero en términos generales era la gente la que frente a la represión contestaba con violencia, obviamente en defensa propia. Eso fue lo que ocurrió. Pero no solamente que ocurrió eso, porque también hay que hacer memoria de qué ocurría en las redes sociales. Las redes sociales festejaban la rebelión popular, porque estamos frente a una represión salvaje. Se veía en todo lado como la policía reprimía salvajemente a los pibes y a las pibas, a las familias. Y entonces cuando veían que alguien les respondía, eso era festejado. Hay que hacer memoria sobre el asunto, porque si no, nos olvidamos de algunas cuestiones que son fundamentales. Los pibes en las barreras populares respondían a la policía con bombas molotov. En el río Chubut hubo enfrentamiento con la policía el sábado, el viernes, e incluso los días, estos que yo estoy mencionando. Obviamente que hubo infiltrados también de la policía provocando. ¿Pero a qué voy con esto? Infiltrados siempre vas a ver, en todos lados. Si la cuestión es creer que va a haber una rebelión pura, sin infiltrados y demás, bueno, con ese criterio nunca va a haber una rebelión popular. Insisto, esto fue festejado, hubo mucha gente que salió herida, hay compañeros que perdieron un ojo, otros que estuvieron a punto de perder piernas, no hubo muertos del lado del pueblo de casualidad. Hoy en día hay compañeros condenados injustamente por esa rebelión. Hay 5 o 6 compañeros condenados, pero hay 2 en prisión, Naún Vargas y Damián. Están presos por la rebelión del jueves 16. Y no todos estuvimos ahí. Que es algo que quiero recalcar. Acá en el libro queda claro. En ese sentido es honesta Ana María Weinstock, en ese y en varios más. El Frente de Izquierda hizo
ausencia sin aviso. Pudo haber habido alguna bandera el jueves, pero en términos generales estuvo ausente de la primera línea de resistencia frente a la represión. La izquierda que estuvo presente, lo voy a decir sin miedo a equivocarme, fue Política Obrera, los militantes de Política Obrera, ya no militamos más ahí, pero estuvimos ahí, presentes, resistiendo. Marabunta, que creo que le tocó un papel importante porque si mal no recuerdo, estuvo ayudando a los compañeros heridos y demás. Fogoneros, el MTE estuvo en la resistencia, más allá de que después flaqueó en muchos aspectos. Incluso compañeros del Partido Municipal Porteño, con los cuales tengo enormes diferencias políticas, los vi. Frente Izquierda, no vas a encontrar un testimonio de nadie que te diga al Frente Izquierda el jueves, que fue el día más importante de la rebelión popular, en Rawson, tuviera un protagonismo importante. Incluso algo imperdonable, que es el diputado del Partido Obrero, Santiago Vasconcelos, se quedó en Puerto Madryn, cuando todos sabían que el jueves era el día clave, porque el día anterior se había reprimido. Todos sabíamos que íbamos a ir a un enfrentamiento, por más que formalmente nadie lo dijese, porque no porque nosotros quisiésemos enfrentarnos a nadie, sino porque del otro lado nuestro enemigo nos iba a proponer eso y ya estábamos jugados. Entonces, si tu enemigo te propone una represión, vos contestás de acuerdo a la correlación de fuerza que hay. Si ves que la correlación de fuerza no te da, capaz que no contestás. Pero ahí el pueblo dijo, no, nosotros estamos presentes, y contestó. Santiago Vasconcelos se quedó en Puerto Madryn. A ver, es gravísimo lo que hizo, ¿eh? Y el Partido Obrero, en general. En esto, gravísimo. No la vieron. Porque vos no podés actuar como un militante socioambiental. Si sos un militante socioambiental, quedate en Madryn si querés, tomando tereré en la marcha, y todo bien. Pero si sos un militante revolucionario, te tomás el bondi y vas a resistir a Rawson, que es donde tenés que estar si decís que militás por la revolución social. El PTS, unos días antes del chubutazo, su principal referente se tomó un avión y se fue a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no veía inminente la rebelión popular. Nosotros, como Política Obrera, esto fue el jueves, el viernes, no, esto fue el miércoles, perdón, el sábado y el viernes anterior, 3 o 4 días antes, habíamos sacado una declaración. Yo fui parte de un festival en donde tomé la palabra, está todo registrado, esto que estoy diciendo, y llamamos a un chubutazo porque lo veíamos venir, lo veníamos caracterizando durante todo el tiempo anterior. Entonces nos preparamos para intervenir políticamente de manera correcta. El PTS cayó a Trelew, si mal no recuerdo, el viernes. Ya el partido estaba 4-0. Vos ingresaste cuando el partido estaba 4-0 y bueno. Pero el partido ya estaba definido. Creo que es importante esto. Yo quiero dejar bien claro una cosa. No estoy calumniando. No es mi estilo la mentira. Si estoy equivocado, me voy a rectificar. El Frente Izquierda no cumplió ningún papel importante ese día jueves. Tengo una duda con el MST, que por ahí quizás con la banderista estuvo, pero no cumplió un papel. Ustedes me entienden, ¿no? ¿A dónde voy? En la primera línea. Todos los que estuvimos en la primera línea sabemos quiénes estuvimos, ¿no? Bueno, ¿qué partidos, qué fuerzas políticas estuvimos? Bueno, el Frente Izquierda no estuvo. La rebelión popular más importante de la historia de nuestra provincia, en el episodio clave no estuviste. Lo que corrobora por enésima vez, de que son un frente claramente electoral. Ojo, no son un frente electoral porque no estuvieron ahí solamente, sino porque no caracterizaron la situación. En el caso del PTS, yo no voy a decir que no quisieron estar, simplemente no estuvieron porque no la vieron, porque eran escépticos respecto a la posibilidad de respuesta popular frente a la inminencia de la aprobación de la zonificación minera,
Y en el caso del Partido Obrero y Santiago Vasconcelos, se quedaron en Puerto Madryn. Eso no se hace. Eso no se hace, y yo en esos momentos recuerdo que había gente descontenta con eso. Si vos sos un militante socioambiental, me parece que tampoco lo tenés que hacer, pero yo te la voy a dejar pasar porque en última instancia, si no adherís a las ideas de la revolución social, no tengo nada que decirte. Ahora, si vos levantás el programa de la Cuarta Internacional, del trotskismo, te inscribís en la tradición histórica del marxismo revolucionario, si ves que va a haber enfrentamiento, y era evidente que podía llegar a haber, vos tenías que estar en Rawson. Entonces después, ahora, no puedes salir a agitar el chubutazo fuimos todos. Sí, el chubutazo fuimos todos a nivel genérico, los que participamos a nivel general. Ahora, el chubutazo del jueves 16 de diciembre en Rawson, no fuimos todos, fuimos los que fuimos. Fuimos los que fuimos, y por eso muchos no entendieron lo que pasaron estos pibes. No lo entendieron porque no lo vieron. Estoy diciendo con esto que para poder contar esta historia hay que estar ahí. No, obviamente que no. No soy tan termo. Nadie es tan termo. Ahora, no es lo mismo haber estado que no haber estado. Desde el punto de vista ético y moral y desde el punto de vista también a la hora de contar una historia. Es un episodio fundamental del chubutazo. Ana María Weinstock, miren el subtítulo. Desde la cordillera hasta el mar, ¿cómo se gestó la poblada? Quiero decir una cosa. Obviamente que es una mirada socioambiental. No es una mirada política profunda. Ella estudia, por ejemplo, el chubutazo muy por arriba, del 1990, y lo hace de una manera poco científica y poco seria. ¿Por qué? Porque no cita a los dos principales investigadores, o tres principales investigadores del tema. Primero que nada, este libro, que es fundamental si vas a estudiar el chubutazo de 1990, escrito por Bruno Sansi y Mariel Panichelli, que es la tesis de grado de estas dos investigaciones. ¿Por qué no lo cita? Porque Weinstock es feminista, Bruno Sansi fue acusado y es acusado por violencia de género en la universidad por parte de un grupo feminista, y si bien no lo dice, por eso no lo cita. Pero vos no podés hacer referencia a un proceso como este no citando el principal libro. Se llama Chubutazo el libro. Es poco serio. ¿Qué importa si lo que hizo Bruno Sansi? O sea, vos acá tenés que lo que hizo o lo que no hizo. Yo no tomo partido en esto porque no conozco en profundidad el tema, no tengo por qué conocerlo tampoco. Es una denuncia que la diriman donde la tengan que dirimir. Lo que sí quiero hacer señalamiento es que vos cuando estudiás algo, un proceso, no es una cuestión de simpatía o no simpatía a la hora de dar una opinión. Entonces, este libro, así como todos los libros que estoy dando cuenta acá, son una lectura obligada para estudiar el chubutazo de 2021, este también es. Y otro historiador más, que en su obra hace referencia al chubutazo, es Gonzalo Pérez Álvarez, que tampoco hacen referencia a Gonzalo Pérez Álvarez, sí más adelante en otro pasaje, pero en este del chubutazo no. Increíble. O sea, tenés que leer, viejo. Hay que ser serio. O sea, fue seria en otros aspectos, Ana María Weinstock. No le voy a quitar seriedad como investigadora, pero en este pasaje del libro es muy flojo. Entiendo que pudo haber hecho una investigación propia ella, pero es imposible. O sea, por más propia que sea tu investigación, no podías no hacer referencia a estos dos textos que son de lo poco que hay sobre el tema. Bueno, ponen mucha responsabilidad en la quema de casa de gobierno, en el propio gobierno y por ahí en infiltrados. En ese pasaje hay una buena entrevista a Noelia Silva, que tiene una posición correcta con respecto al chubutazo de 2021, en ese aspecto, pero con un límite en el balance, que ahora voy a hacer referencia, pero que bueno, en los últimos días Noelia Silva no se la vio tan combativa. Parece que se olvidó
de cómo se hizo el chubutazo. Lo mismo que Eulalia, lenguaje inclusivo, demás, y no consecuente. Ana Mariel, si vas a usar el lenguaje inclusivo, usalo de verdad. Yo creo que le bajás el precio a tu investigación con el lenguaje inclusivo, pero si lo vas a usar, usalo de verdad. No, a veces sí, a veces no. Bueno, dice que se llama segundo madrinazo porque la asamblea en defensa del territorio, que vendría a ser la asamblea socioambiental de Madrid, le puso así. Bueno, pero está todo bien, pero tiene que haber una coherencia política. O sea, si le pones madrinazo, no hay un chubutaguazo, hay un chubutazo. A ver, algunos aspectos que hasta ahora fui muy crítico del libro, algunos aspectos importantes. Yo creo que hace toda una historia del movimiento socioambiental en la zona que está buena porque en ciertos aspectos trae a colación acontecimientos claves en la historia socioambiental. Hace poco leí un texto de Cristian Rivera Hermosilla, que bueno, desde una perspectiva marxista a mí me pareció interesante, que vincula lo socioambiental con todas las luchas históricas de la provincia y específicamente ubica los primeros reclamos socioambientales en el hipismo cordillerano, ¿no? De la comarca andina. Hipismo no en sentido despectivo, sino en sentido literal. Hace un repaso también por la lucha contra el basurero nuclear en los 80 y los 90. Ella también lo hace. Después, obviamente, la gesta de Esquel. Pero bueno, insisto, la gesta de Esquel muy importante. Yo creo que el basurero nuclear también fundamental. Pero no puede escindirse eso como si tuviese vida propia de lo que estaba pasando en la provincia en los años previos. Y ahí es donde le baja el precio, justamente porque no es marxista, básicamente es decolonial. Y me parece que este libro también tiene que ser criticado en ese aspecto. A ver, ¿tiene que ser criticado sí o sí? No. O sea, tiene que ser criticado si vos adherís a una corriente política y teórica. O sea, adherís al marxismo, al materialismo histórico, y te posicionás de ese lugar. Y bueno, tiene que haber una crítica. Tiene que haber una crítica, incluso académica. En algún momento hace referencia a la cuestión de las universidades y demás. No menciona que acá sus amigos de la sede de la universidad en general, pero sobre todo de la sede de Trelew, en el año 2008 aprobaron los fondos mineros, o lo dice muy por arriba. Fue aprobado por unanimidad. Iba a detenerme en este asunto, pero creo que ya llevo mucho tiempo con el análisis, así que voy a tratar de apurar. Cuando hace referencia al proceso en Madrid, yo por lo que estuve averiguando e investigando anterior a la lectura de este libro, creo que es fiel a lo que pasó. Quiero reivindicar ese pasaje de lo que pasó en Madrid. ¿Por qué lo digo? Porque ella todo el tiempo habla de movilización pacífica, de querer evitar un confrontamiento con la policía, incluso durante varios pasajes reivindica el accionar policial en Puerto Madryn. Cita constantemente a Santiago Vasconcelos como una especie de mediador para evitar que la cosa se desmadre. De alguna manera, el testimonio de Vasconcelos es funcional a la postura pacifista de la autora y
es funcional en un doble sentido, en el sentido literal del término y en un sentido político más profundo, porque Santiago Vasconcelos vendría a representar una posición revolucionaria, porque es militante del Partido Obrero, y el hecho de que un militante del Partido Obrero se ubique contra la violencia o contra algún tipo de violencia, ya sea contra la policía o el régimen político madrilense, lo avala. Como, ¿qué me vas a venir a correr por izquierda si tengo un trosco que coincide conmigo? Yo creo que, más allá de que yo tengo desacuerdo político con Ana Mariel, en ese sentido, tampoco es tan profundo, tampoco es tan grave, porque son voces distintas, no tiene nada de malo. Sí, sin haber hablado con nuestros compañeros de Madrid, que pueden llegar a ser críticos de ella, pero sí habiendo investigado un poco, creo que es honesta Ana Mariel con respecto a esto. Porque ella sabe el costo político que puede llegar a tener en un sector del activismo que no es pacifista, reivindicar el pacifismo de Puerto Madryn. Ella sabe que eso puede tener un costo político en un sector quizás no mayoritario, quizás minúsculo, así todo lo afronta con honestidad. Así que banco eso, lo banco. No compartir una postura política no significa no bancar la honestidad de cómo se afrontó esa parte. Eso es para valorar del libro. Banco mucho, hay un testimonio del libro muy bueno, muy bueno, muy bueno. Creo que hay dos pasajes del libro muy buenos, que creo que son... yo no sé si ella habrá sido tan consciente de lo bueno que es, creo que sí. Que es una entrevista que le hace a un integrante de la filial del Club Atlético River Plate, el más grande del país, obviamente, en Puerto Madryn, de cómo intervinieron las hinchadas en la movilización en Puerto Madryn, de las presiones que tuvieron por parte de los hermanos Sastre para que no participaran. Y después hizo algo muy valiente, Ana Mariel, muy valiente por el resultado político que puede llegar a tener esto. Infiero que, consultando a sus compañeras y compañeros, aunque tampoco lo puedo asegurar porque no hablé con ella, que es haber puesto un pasaje completo del intercambio en el grupo de WhatsApp de la Asamblea de Madrid sobre qué hacer en esos días, en un día en particular. Muy interesante, porque está el debate sobre pacifismo sí, pacifismo no. Así que eso es un documento histórico y, insisto, muy bueno, sobre todo el pasaje que habla en específico este integrante de las barras o de la filial. Hay un tema, creo que es acá, si no me equivoco, perdón, hace referencia a que hubo un corte en el puerto de Madryn. Yo hasta donde tengo entendido, estuve investigando bastante del tema, puedo estar equivocado, toda investigación tiene sus posibilidades de error. El único paro que hubo, y no declarado formalmente, este es un detalle que muchos no repararon, fue en el puerto de Rawson. En el puerto de Madrid no hubo paro, no hubo bloqueo. Miren, y acá hay un detalle no menor, que está bueno para analizarlo. No hubo una declaración formal de paro hasta donde yo tengo entendido. Me cansé de buscar esa declaración formal. No hubo. Sí hubo un llamado por parte de los sindicatos del Siconara, del SOMU
y del SUPA. El SOMU es de los marineros, el SUPA es de los estibadores y el SICONARA de los conductores navales, a no asistir a los lugares de trabajo y a manifestarse en estado de alerta y movilización. Pero no hubo una declaración formal. Tengo entendido, porque en principio parece que no es una práctica común la declaración formal de paro. Eso por un lado. Por el otro, fíjense que no estoy nombrando al Estía se suma después. Ya las bases estaban movilizadas. Ojo, no le voy a bajar el precio a que las conducciones sindicales hayan llamado a que sus trabajadores e incluso las patronales no asistiesen a los lugares de trabajo, pero lo cierto es que las bases ya estaban movilizadas. Ya había un paro de hecho, ya las bases el 15 de la noche y el 16 sobre todo, ya se encontraban en las calles movilizando. El 19, que es cuando se da esa gran movilización en Rawson, en donde confluye el no a la mina con los trabajadores del puerto que venían, que no van a los edificios públicos. Ese día, muchos trabajadores del puerto, del Estiva, que fueron los que más aguante tuvieron, iban decididos a enfrentarse. Es parte de la investigación que yo estoy haciendo. Iban decididos a enfrentarse con la policía. Si la policía reprimía, obvio. Iban preparados. ¿Se entiende a lo que voy? Iban preparados, no voy a dar más detalles. Por ahí, dentro de 2 o 3 meses, publico un adelanto del libro con la intervención de los trabajadores de la pesca. Pero iban preparados. Como se desviaron, otro grupo sí fue para la casa de gobierno. Cuando vieron que se entraron solo, se fueron y volvieron a trabajar. Después, esto, insisto, no es un detalle menor que no haya habido una declaración formal de paro. De esto no se habla en ninguno de los libros. Por ahí, incluso yo estaba totalmente convencido, hasta que empecé la investigación, de que había habido una declaración formal de paro y no lo hubo. Bueno, decía, el libro de Ana María Wistock es un lugar imprescindible, hay que leerlo, no estoy diciendo que no, tiene muchos límites. A ver, tiene los límites que le va a encontrar un marxista, no es una cuestión personal contra Ana María, es una cuestión de diferencias teóricas y políticas. Cualquier marxista, si es honesto, le va a encontrar las críticas. Lo que pasa es que acá lo que falta es honestidad y seriedad a la hora de abordar las caracterizaciones, y entonces las corrientes que se dicen marxistas, para evitar problemas y no caer antipático en el movimiento socioambiental, tratan de no polemizar. Hay mucho para polemizar en este libro. Está el libro este. A ver, miren. ¿Qué decir? ¿Es un mal texto? No, no es un mal texto. Pero hay un problema con el artículo. No leí el libro completo, quiero decir. Leí el texto referido al chubutazo y al mendozazo. ¿Cuál es el límite? Que no agrega nada a lo que ya el PT se había publicado en notas periodísticas. No hay nada nuevo. Eso por un lado. Por el otro, el PTS durante el chubutazo se negaba a hablar de chubutazo, y en el grupo de WhatsApp no quería saber nada con decir chubutazo, porque para ellos no había un chubutazo, porque si no cumple con ciertos requisitos metodológicos o ciertas características como las que tuvo el Cordobazo en el año 69, para ellos no había un chubutazo. El PTS, además, habla indistintamente de chubutaguazo y de chubutazo. Acá en este libro hacen referencia a chubutazo, pero un montón de artículos dicen chubutaguazo. Bueno, evidentemente todos coincidimos en el activismo en que no es lo mismo chubutazo que chubutaguazo. Incluso los defensores del chubutaguazo, porque por algo te dicen chubutaguazo.
El PTS le baja el precio a esto. Yo creo que es grave esto. ¿Por qué es grave? Porque es un abordaje oportunista de un concepto. Primero que nada, si para vos no hubo un chubutazo, como efectivamente lo decía en los grupos de WhatsApp, vos tenés que dar la discusión política de manera pública. ¿Pero por qué no lo dieron de manera pública? Pues no se querían enfrentar con un sector del activismo que sí decíamos que había un chubutazo. Entonces, para no quedar aislados entre comillas, porque ¿qué tan aislado podés quedar por dar una discusión estratégica y conceptual? Ahora bien, si para vos no hubo un chubutazo y vos sos un partido de trabajadores socialistas que milita por la revolución social y tenés una caracterización que no es la hegemónica, tenés la obligación política y moral de dar esa discusión de manera pública para tratar de iluminar al resto de los trabajadores y de los activistas sobre lo que está ocurriendo. Pero vos no lo hiciste. Entonces ahí tenemos un abordaje oportunista. Después hablar de chubutaguazo y de chubutazo dependiendo del lugar. Si vos vas a un lugar recontra socioambiental, el chubutaguazo igual fue minoritario. La mayoría dijimos chubutazo. Pero si vos vas y haces una charla con Ana María Weston, vas a decir chubutaguazo. Si vas y haces una charla con un sector más de izquierda, vas a decir chubutazo. Es poco serio. Ya es hora de que ustedes digan por qué no dan explicaciones. Para ello, por ejemplo, hoy en día en Mendoza no hay un mendozazo porque supuestamente no está interviniendo los docentes como sí intervinieron en el del 2019. Entonces, como no hay una intervención muy organizada de la clase trabajadora, bueno, pero acá sí una intervención organizada de la clase trabajadora, y me estoy olvidando de un detalle menor, que además de la clase trabajadora portuaria, de los vecinos de los sectores populares, en los enfrentamientos con la policía, en la rebelión de esos días, jugó un rol fundamental trabajadores que fueron de manera autoconvocada, estatales, que habían tenido su experiencia en los años previos, incluso de enfrentamiento con la policía. Yo te diría que el miércoles a la noche había un montón y el jueves también. Eran un montón de compañeros que ya venían con un trajín de luchas y de enfrentamiento con la policía y que no los asustó la represión, que ya tenían una gimnasia al respecto. Yo insisto, bueno, por ahí estoy educado de una manera distinta, ¿no? Trato de llevarme por los principios, pero yo creo que un partido revolucionario, cuando tiene una caracterización con respecto a algo, y esa caracterización sobre todo no es la hegemónica, vos tenés que dar la lucha política para decir por qué no es lo que se está dando o la lectura que se hace sobre lo que se está dando es equivocada. El PTS nunca la dio. Tampoco vio el chubutazo, lo tenía en sus narices, no lo vio el chubutazo. Porque si no, no te vas a Buenos Aires un día y volvés 3 días después, ¿no? No la viste. Bueno, me extendí bastante, creo que voy a estar dejando. Como se imaginarán, acá yo lo que intenté hacer es un abordaje crítico también de lo que fue el chubutazo, rescatar algunos conceptos, rescatar las experiencias. ¿Por qué digo también un análisis crítico? Porque, a ver, uno tiene que abordar esto críticamente para hacer un balance de cara al futuro. El chubutazo tuvo en la enorme valentía de quienes enfrentaron a la policía un factor fundamental, obviamente en la masividad también, pero tuvo límites. Por ejemplo, ¿por qué no cayó Arciones? Arciones no cayó porque no hubo un programa en última instancia que se materializara, porque uno observa que el peronismo se movió para tratar de que no cayera Arciones, por ejemplo. Me estaba olvidando, este no es un detalle menor. Domingo
Estamos hablando, a ver, miércoles 15, jueves 16, viernes 17, sábado 18, domingo 19. De la nada se resuelve hacer, no sé si de la nada, pero me parece que no estaba previsto hacer una asamblea de la multisectorial en el local del CISAP. Ya para ese momento empezaban a correr ciertos rumores, uno tiene lectura política, y digo, acá hay algo raro. Me trato de comunicar con el PTS varias veces, no me responden, con el MST también. Digo, es importante que vayan porque acá van a querer cambiar las cosas. ¿Qué estaba previsto? ¿Cuáles eran los acuerdos? Para el 20, una gran movilización provincial a Casa de Gobierno. A 20 años del argentinazo, vamos con todo con el chubutazo. Esa más o menos era la consigna. Hacemos la reunión, cae el MTE diciendo, miren, hay compañeros de la pesca que quieren ir a cortar ruta. Lamentablemente se suma Fogonero y Marabunta a esa postura, que no era otra cosa que evitar ir a Casa de Gobierno. Incluso los propios del MTE lo dijeron ahí, nosotros ya estamos muy quemados para ir a Rawson, preferimos ir a otro lugar para descomprimir. Con esto no estoy diciendo que los compañeros de Fogoneros y de Marabunta quisieran ir a cortar ruta para descomprimir, sino que tuvieron un error político básicamente de fetichismo del corte de ruta porque rememoraba a lo que fue el argentinazo del 2001. Pero ese corte de ruta en última instancia jugó un papel de contención de la lucha en Trelew, no en Puerto Madryn. En Puerto Madryn hubo un corte de ruta muy bueno, muy interesante, pero en Trelew, ¿qué buscó ese corte de ruta? Que haya menos gente en Rawson. Los compañeros y sobre todo las compañeras de Rawson se opusieron a ir a ese corte de ruta. Dijeron, no, hay que estar acá en Rawson. Es parte también de la investigación que estoy haciendo. Porque hubo debate al interior de este movimiento, obviamente con diferencias, porque miles y miles de personas éramos partícipes. Me quedé solo, fui el único que luchó planteando que había que ir a Rawson. Después cayeron los del PTS y los del MST más tarde porque hubo una movilización ese día, después de esta reunión, en donde plantearon, ¿por qué se va a ir? ¿Por qué se cambió la postura? Y bueno, tenías que ir a enfrentarte ahí. No fueron a enfrentarse ahí, no sé qué estaban haciendo. Yo me quedé solo, enfrentando esta postura. ¿Qué quiero decir con esto? Que el MTE ya ahí tenía una postura política, el partido municipal también, incluso algunos empezaron a agitar la cuestión de un plebiscito cuando esto, el partido, como dije, ya estaba 4-5-0, que había que resolverlo en la calle. Me parece importante sacar conclusiones, balances sobre todo esto, sobre las distintas perspectivas que hubo de cara al chubutazo. El chubutazo se fue construyendo también porque hubo una agitación para que eso ocurriese. Y entonces, como decía, un chubutazo como proceso, un chubutazo como acontecimiento y un chubutazo como perspectiva, ¿no? Hoy estamos en una situación donde hay una avanzada fenomenal. Este análisis está siendo grabado un sábado entre las 10:30 y las 12 de la noche. Hoy a la mañana Trump invadió Venezuela, se llevó detenido a Maduro y a su esposa. En Mendoza hay un avance contra la megaminería, a favor de la megaminería, perdón. El gobierno intenta avanzar con una reforma contralaboral, una contrarreforma laboral, perdón. Hay un incremento del accionar represivo, un decreto que le da mayor injerencia a los servicios de inteligencia, un Estado cada vez más autoritario. Hay que sacar conclusiones, hay que debatir, los libros están para ser leídos críticamente, y bueno, en ese aspecto y con esa perspectiva es que traté de hacer este balance en homenaje al chubutazo de hace 4 años
Y espero comentarios, espero que compartan. Toda crítica será bienvenida. A mí me va a servir mucho de cara a lo que estoy escribiendo. Y bueno, un gran homenaje para todos los que fueron y fuimos protagonistas del Chubutazo.